El misterio del tercer grado. Mi nombre es Edward Kane. Aún recuerdo aquella fría noche de noviembre cuando mi curiosidad se transformó en algo más, una obsesión, un hambre imposible de saciar. Todo comenzó con una carta que llegó a mi laboratorio en la universidad. Una carta escrita con pluma de tinta antigua sobre un pergamino grueso y áspero. Para el señor Edward Kane. Le rogamos humildemente que acepte esta invitación. Nuestra sociedad está interesada en alguien con su agudo intelecto y su incansable búsqueda de la verdad. Sus investigaciones sobre la arquitectura de los templos antiguos no han pasado desapercibidas. Si los misterios del pasado lo llaman, acuda a la medianoche a las puertas del Hotel Cruz del Norte. Su respuesta ya está dada con su búsqueda. No había firma ni dirección de remitente. Solo un sello de cera con un elegante triángulo dentro del cual había un ojo grabado. Leí la carta una y otra vez, tratando de descifrar su significado oculto. Mi primera reacción fue escéptica, probablemente era una broma de alguno de mis estudiantes o colegas. Pero cada minuto que pasaba traía a mi mente recuerdos nebulosos, rumores de sociedades secretas, historias sobre los masones, quienes, según los conspiracionistas, han controlado la historia de la humanidad durante siglos. El Hotel Cruz del Norte se encontraba en la parte antigua de la ciudad, un lugar que rara vez visitaba. Esa noche, envuelta en una espesa niebla, su silueta apareció de repente ante mí, como un espectro del pasado. Las contraventanas de madera estaban agrietadas y sobre la puerta principal colgaba un letrero desgastado, apenas legible, con el nombre del lugar. La luz dentro era tenue, casi mortecina, y a través del vidrio polvoriento solo distinguía sombras. Dudé. Había algo mal en ese lugar. Respiraba una antigüedad impregnada por el tiempo. Aún así, levanté la mano y golpeé la puerta. Se abrió casi al instante, como si alguien estuviera esperando mi llegada. Frente a mí había un hombre alto, vestido con una larga capa negra. Su rostro permanecía oculto bajo la sombra de la capucha, pero sentí que sus ojos me atravesaban. ¿El señor Kane? La voz era baja y fría, como si el tiempo la hubiese secado. Sí, respondí, tragando un nudo en la garganta. Sígame. Caminamos por un corredor iluminado con velas pálidas cuyas llamas parecían tambalearse al borde de extinguirse. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no reconocí de inmediato, triángulos, pentagramas y escrituras extrañas que parecían una mezcla de latín con algo más antiguo. Cada paso resonaba con un eco que rompía el abrumador silencio. El hombre se detuvo frente a una puerta de madera maciza y sacó una llave de entre sus ropajes. El cerrojo emitió un chasquido desagradable y la puerta se abrió lentamente, revelando una sala que aún veo en mis sueños. En el centro había un altar de piedra cubierto por una tela oscura, manchada como si estuviera impregnada de sangre. A su alrededor, formando un círculo, había sillas enormes ocupadas por figuras encapuchadas. Todas estaban vueltas hacia mí. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras plateadas con forma de calaveras humanas. Bienvenido, Edward Kane, dijo una voz desde lo profundo de la sala, donde un anciano se alzaba sobre un pedestal. Sus manos, delgadas como huesos, descansaban sobre un manuscrito antiguo, y sus ojos grises y vidriosos parecían mirar más allá de los límites de la comprensión humana. ¿Estás dispuesto a dejar atrás todo lo que conoces para ver la verdad?, preguntó. Estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada del anciano. Algo en sus palabras atrapó mi alma como un anzuelo. En ese momento comprendí que mi decisión ya estaba tomada. El aire frío llenaba mis pulmones como un humo denso, y cada sonido, el roce de las capas, el crujir de las sillas, el crepitar de las velas, resonaba dentro de mi mente como una onda extraña. El anciano se inclinó hacia adelante. Su mirada tenía el peso de los siglos. La verdad es una llama, continuó. Calienta a los elegidos, pero quema a los débiles. ¿Estás seguro de querer acercarte a la luz sabiendo que tendrás que pagar un precio? Parecía que no solo escuchaba su voz. Otros susurros,
como ecos, repetían las palabras del anciano, intensificando la atmósfera opresiva. Mi voz temblaba. Quiero saber. Entonces avanza, indicó, señalando el altar en el centro de la sala. Avancé lentamente, sintiendo como las miradas de los presentes me atravesaban. Sobre el altar, entre intrincados patrones tallados en la piedra, había un pequeño puñal de hoja curva. Junto a él, un pergamino cubierto de símbolos escritos con tinta rojiza. Eran los mismos símbolos que había visto en los bajorrelieves de antiguos templos durante mis investigaciones. Haz el juramento con sangre, dijo el anciano, y serás parte de la cadena que se extiende a través de los siglos. Observé el puñal. Era antiguo, pero estaba tan afilado como si acabara de ser forjado. En su hoja parpadeaba el reflejo de las velas, y en ese juego de luces vi por un instante mi propio rostro. Parecía ajeno. Algo dentro de mí decía que no podía rechazar esta acción. Toda mi vida, mis años de búsqueda, mi hambre de conocimiento oculto, me habían llevado hasta aquí. Cerré el puño y acerqué la hoja a mi dedo. Apenas el filo tocó mi piel, sentí un calor extraño y desagradable, como si el puñal tuviera vida propia. Una gota de sangre cayó sobre el pergamino, y por un instante me pareció que los símbolos se movían, cobrando vida. El anciano asintió, satisfecho. Ahora perteneces a la orden, dijo, y su voz resonó como un trueno en mi mente. Pero en ese instante ocurrió algo extraño. Toda la sala comenzó a temblar, como si una fuerza invisible emergiera desde las profundidades de la tierra. La luz de las velas parpadeó, y el aire se llenó de un zumbido grave que oprimía el pecho. Levanté la vista hacia el anciano, pero ya no me miraba a mí. En cambio, giró la cabeza hacia algo detrás de mí. Me di la vuelta, y mi corazón se encogió de horror. En el centro del círculo, junto al altar, comenzó a formarse un humo oscuro y viscoso. Surgía directamente de los patrones tallados en el suelo, como si sus líneas fueran profundas grietas que llevaban a otra realidad. El humo giraba en espiral, y dentro de sus densos remolinos comenzaron a definirse las formas de una figura. Al principio solo era una mancha informe, pero luego distinguí su cabeza, demasiado grande, con largos cuernos curvados. Su cuerpo era masivo, pero sus contornos aparecían y desaparecían, como si la criatura existiera en el límite entre el mundo humano y algo más. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. ¿Qué era aquello? ¿Parte del ritual? ¿O realmente estaba viendo algo que debería haber permanecido oculto a los ojos humanos? No mires a sus ojos, gritó de pronto alguien entre los encapuchados. Pero ya era demasiado tarde. No podía apartar la mirada. Los ojos de la criatura, dos carbones encendidos, ardían en la oscuridad. Eran demasiado reales para ser una ilusión. En ellos no solo había fuego, sino algo más. Eran como un espejo que reflejaba escenas que nunca había visto, pero que sentía como propias. Templos derruidos, cubiertos de huesos. Figuras gigantes talladas en acantilados, mirando al infinito con ojos vacíos. Y yo estaba allí, rodeado de sombras que hablaban un idioma desconocido, pero que entendía. Sentí que algo me arrastraba hacia adelante, como si una fuerza invisible estuviera extrayendo mi alma. Di un paso, pero una mano fría se posó en mi hombro. Atrás, Edward, susurró el anciano, y su voz sonó diferente, más suave, como la de alguien que intenta salvarte. Todavía no estás listo. Pero ya era demasiado tarde. La criatura dio un paso hacia adelante, y el altar se iluminó con una luz carmesí. Escuché cómo las máscaras a mi alrededor empezaban a susurrar algo en un idioma extraño, siseante. El aire se volvió denso, apenas podía respirar, y caí de rodillas. La criatura extendió hacia mí una mano larga, con garras, cuya piel parecía madera carbonizada. Sus dedos estaban a 1 centímetro de mi rostro cuando grité. En ese momento, la luz de la sala se apagó, y todo quedó sumido en una oscuridad absoluta. No recuerdo cuánto tiempo duró esa oscuridad.
Parecía que el tiempo había dejado de existir. En esa penumbra total, solo sentía los latidos de mi corazón, tan fuertes que parecía que iban a romper mi pecho. Y luego, el silencio. Un silencio absoluto. Cuando desperté, la sala había cambiado. Las máscaras habían desaparecido. El anciano, que antes estaba en el pedestal, ya no era un anciano. Su cuerpo yacía en el suelo de piedra, inerte, como si el viento lo hubiese secado. Solo quedaba un cascarón, parecido a las momias que había visto en el Museo de Antigüedades. A mi alrededor ya no había velas. Pero una extraña luz carmesí seguía iluminando el altar. Esa luz no tenía fuente, simplemente existía, llenando la habitación de un peso opresivo. «Has tocado lo prohibido», dijo una voz a mis espaldas. Me giré bruscamente. Frente a mí estaba uno de los miembros de la orden. Su máscara seguía en su lugar, pero sentía que debajo de ella, sonreía. No era una sonrisa humana. ¿Qué fue eso?, pregunté, luchando por encontrar las palabras. Es la respuesta a tus búsquedas, Edward Kane. Querías saber la verdad. Querías mirar más allá. Ahora la has visto. Pero aún no la comprendes. ¿Qué criatura vi? ¿Era real? ¿O una ilusión? ¿Preguntas por los límites de la realidad? En su voz había burla. ¿Y qué es la realidad sino una ilusión en la que eliges creer? Mis pensamientos estaban desordenados. Sentía como el miedo luchaba contra un insaciable deseo de entender. Las respuestas parecían cercanas, pero cada nueva palabra solo me confundía más. Has sido elegido, Edward, continuó, acercándose más. Su figura, aunque humana, parecía extrañamente antinatural. El ritual ha terminado, y ahora eres uno de nosotros. Pero tu camino apenas comienza. Sentí como un sudor frío recorría mi espalda. ¿Uno de ustedes? ¿Qué significa eso? No respondió. En lugar de eso, levantó una mano y señaló el altar. Allí. Tu camino está escrito. Léelo. Me acerqué al altar, tocando con mano temblorosa el pergamino manchado con mi sangre. Los símbolos, que antes parecían inmóviles, comenzaron a moverse lentamente, formando palabras. Me hablaban. Pero no eran palabras en un idioma común. No las escuchaba con los oídos, sino que resonaban dentro de mi cabeza, como un eco lejano. Abre la verdad, pero recuerda, el conocimiento destruye la inocencia. Cada visión exige un sacrificio, cada misterio un precio. Ya has dado el primer paso, Edward Kane. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dar el segundo? En ese momento sentí un dolor agudo en el pecho. Era como una puñalada, pero no era una herida física. Era más profundo. Mi conciencia fue invadida por una visión. Me encontré en una enorme biblioteca. Las estanterías se extendían hasta el infinito, elevándose como los muros de la Torre de Babel. Los libros, cubiertos de polvo de siglos, emitían un tenue resplandor. Cada uno de ellos estaba escrito en idiomas que nunca había visto, pero que de alguna manera podía entender. Junto a mí estaba una figura, alta, vestida con un largo manto negro. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde deberían estar sus rasgos. ¿Qué es este lugar?, pregunté. La biblioteca de lo que fue y lo que será, respondió. Su voz sonaba como si hablaran miles al mismo tiempo. ¿Es esto una ilusión? Es la realidad, Edward Kane. Más real que la que conocías. La figura me ofreció un libro, y automáticamente lo abrí. Las páginas brillaron con luz, y vi fragmentos de escenas. Gente realizando sacrificios. Ciudades destruidas en un instante. Entidades similares a la que vi en la sala, surgiendo de las sombras para reclamar las almas de quienes se atrevieron a invocarlas. Pero lo que más me impactó fue la última escena. Era yo.
Estaba de pie sobre la cima de un templo construido con piedra negra, sosteniendo un puñal en la mano. Frente a mí había una persona, suplicando clemencia. Pero no dudé. Ataqué, y la sangre cubrió los antiguos símbolos, despertando algo que dormía en las profundidades del templo. No, susurré, cerrando el libro. Esto no puede ser verdad. La figura se inclinó más cerca. La verdad es lo que creamos con nuestras acciones. Pero recuerda, Edward Kane, cada elección nos lleva a lo inevitable. Sentí como la biblioteca se derrumbaba a mi alrededor. Caía en el vacío, y la voz de la figura resonaba cada vez más fuerte en mi mente. Ahora sabes. Pero, podrás detener lo que ya ha comenzado. Moral del relato: la historia de Edward Kane es una advertencia sobre cómo la búsqueda de conocimientos prohibidos puede convertirse en una tragedia. Existen cosas en este mundo que están ocultas no por casualidad, sino porque su comprensión destruye los cimientos de la mente humana. La masonería y otras sociedades secretas aquí no se presentan como fuentes de poder, sino como tentaciones que rompen los principios morales y abren caminos hacia fuerzas más allá del entendimiento humano. A veces, la mayor sabiduría consiste en no intentar descubrir lo que está oculto.